Evangelio según San Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Que nuestro Dios bendiga nuestros corazones por la lectura del Evangelio. En esta porción de la palabra del Señor vemos a un Jesús 100% hombre, pero a la vez 100% Dios. Es importante que nosotros sepamos que Cristo vino a encarnarse. No es como algunos creen o erróneamente hacen parecer que Dios vino en un cuerpo celestial a través de Cristo y bajó, y Él no tenía las debilidades que un ser humano como cualquiera de nosotros tiene. Jesús se encarnó por usted y por mí. Era necesario que Él se encarnara y tuviera las mismas debilidades que cada uno de los que estamos acá. Él padeció hambre, Él padeció sed, Él tuvo sueño, tuvo una necesidad como cualquier otro hombre. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que Cristo es igual a nosotros en lo que se refiere a la carne, pero también es 100% Dios. Y Él a través de esto nos enseña grandes lecciones dentro de este Evangelio. La palabra nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, lo que pasó, el episodio que nosotros vemos relatado en estos momentos, está enmarcado dentro de la voluntad de Dios. A veces también nosotros somos llevados al desierto. Y es esto por la voluntad de Dios. Esto está dentro de la voluntad de Dios. A veces nosotros creemos que no podemos recibir lo malo de parte del Señor, sino que solamente son bendiciones. Pero la palabra nos dice en Job: ¿acaso recibiremos solamente lo bueno de Dios? La palabra también nos dice y nos da a entender que a veces Dios permite que nos pasen algunas situaciones complejas para que podamos depender completamente de Él. En el desierto, cuando somos llevados por el Espíritu Santo para que nosotros podamos crecer en el Señor. Cuando estamos solos en el desierto, cuando estamos sedientos, cuando estamos cansados, ahí realmente podemos saber que dependemos del Señor. Cuando estamos en un buen estado, cuando caminamos tranquilos, cuando caminamos quizás por el valle floreado, cuando caminamos entre flores, cuando caminamos cómodamente, a veces nosotros tendemos a ser independientes del Señor. Es necesario que a veces seamos llevados al desierto, que seamos llevados a la necesidad, para darnos cuenta que dependemos completamente de nuestro Dios. Y eso es el primer ejemplo que nos da esta palabra. Dice la palabra que, aún lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, no fue una situación que no estuviera dentro de los planes de Dios. Y eso es lo que nos dice la palabra en esta mañana. Sea lo que sea que usted esté pasando, esto está dentro del propósito de Dios. No lo podemos entender, no lo podemos comprender. Van a haber situaciones que nosotros vamos a creer que están pasando por alguna situación negativa, algún tema negativo que hayamos podido, a lo mejor, como se dice, la ley de la siembra y la cosecha, y estemos involucrados en esto por nuestras propias concupiscencias. Pero a veces los problemas que tenemos, las situaciones que padecemos, también son voluntad del Señor. Y esto es para que nosotros nos acerquemos más a Él, para que dependamos completamente de Él.
La palabra nos dice y nos da a entender que Jesús sufrió tres tipos de tentaciones. Los teólogos, los eruditos, los comentaristas agrupan las tres tentaciones de una manera muy particular. Dicen que la primera se refería a los deseos de la carne, la segunda a los deseos de los ojos y la tercera a la vanagloria de la vida. Pero sabemos que también las tentaciones no se limitan solamente a esto. Las tentaciones que nosotros podemos vivir día a día son muchas más que estas. Como sabemos nosotros, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados que están en las huestes del aire. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro que hay un enemigo que está tras nosotros como león rugiente. La verdad es que nosotros cuando afectamos al diablo, cuando cumplimos y caminamos conforme al propósito de Dios, hay alguien que está tras nosotros y que nos quiere hacer caer. Cuando nosotros no impactamos en el reino de Dios, cuando nos transformamos en personas pasivas, en personas que no son ninguna amenaza al diablo, probablemente nuestra vida va a caminar tranquilamente. Pero cuando en realidad nos involucramos en la palabra del Señor, cuando nos involucramos en el reino, cuando tomamos nuestra misión, cuando tomamos nuestro verdadero sentido a nuestra vida, nos vamos a ver enfrentados a problemas. Probablemente alguno de ustedes podría decir que antes de ser cristiano, su vida caminaba tranquilamente y probablemente así sea, porque cuando nosotros no somos hijos de Dios, realmente esto es entrar en una lucha espiritual. Nosotros, como hijos de Dios, nuestra misión es arrebatarle las almas al diablo. Por lo tanto, cuando usted se involucra en la palabra del Señor y en hacer su voluntad, va a recibir una lucha espiritual. Es una cuestión lógica. Si usted se concentra, si usted busca del Señor, va a recibir una lucha por el otro lado. Va a ser tentado. ¿En qué? Va a ser tentado en situaciones específicas, como qué, por ejemplo. La palabra nos dice que Cristo fue tentado con el pan. Él no comía hace 40 días. Por lo tanto, esa necesidad no era una necesidad que nosotros tuviéramos todos los días, sino que es una necesidad que ya venía acumulada, es una necesidad que era imperiosa en ese momento para seguir sobreviviendo. A veces nosotros también, no solo a lo mejor sufrimos de hambre, de pan, sino que traspasamos ciertas cosas materiales y las hacemos necesarias y esenciales a nuestra vida. A veces estamos tras las posesiones materiales, tras quizás algún nuevo auto, quizás una nueva casa, y ese es nuestro deseo. Y a lo mejor la tentación nos hace seguir estas cosas materiales y nos hace ponerlas por sobre otras prioridades. A veces trabajamos para conseguir bienes y posesiones materiales y las ponemos sobre lo que Dios quiere de nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado en confundir cuáles son las verdaderas prioridades de la vida. ¿Acaso tener un buen auto? ¿Tener una buena casa? ¿Tener un buen sueldo? Déjeme decirle, hermano, que probablemente todas estas cosas no tienen ningún sentido si Dios no está en nuestra vida. La palabra nos habla de que había un hombre muy rico que tenía lleno de graneros, y tenía su granero lleno absolutamente y había trabajado toda su vida. Y se gloriaba de esta situación, pero la palabra dice que le dijeron, necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Y qué es lo que has ganado tú de esta situación? Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de hacia dónde apuntamos. ¿Cuál es nuestro verdadero objetivo en la vida? ¿Son las posesiones materiales? ¿Son obtener el éxito dentro de la vida? ¿Son obtener una comodidad económica? Porque la palabra de Dios nos habla y nos dice que la prioridad debe ser la búsqueda de su presencia. Debe ser la búsqueda de la intimidad con Dios. No podemos nosotros ir tras los bienes materiales porque son cosas pasajeras, mi hermano. Estas cosas que nosotros vemos son cosas que van a perecer algún día. Dice la palabra que tenemos que poner la mira en las cosas que están arriba, donde la polilla ni el orín corrompen. Ni el hollín corrompen. La verdad es que nosotros tenemos que ir más allá. No tenemos que dejarnos llevar por la corriente mundanal. Dice la palabra que cualquiera que se enreda en los negocios de esta vida no es digno del Señor. Que nos ayude el Señor a poner los ojos en Él más que en cualquier bien material. Pueden parecer muy bonitos, muy atractivas algunas cosas que podamos querer conseguir. Y la verdad es que también si nosotros las ponemos a disposición del Señor, per se o por sí, no son malas. Que usted tenga sus bienes materiales, que usted tenga una buena casa, que tenga un buen vehículo, si no está dentro de su corazón como prioridad, no es malo. Pero lo importante es que usted no las ponga como prioridad más que buscar al Señor. La primera tentación que podemos enfrentar entonces es esa. Buscar algunas cosas materiales más que la presencia del Señor. La palabra nos dice también que el diablo
conociendo la naturaleza humana, porque eso es lo que leíamos en el devocional. Cristo es como nosotros, y Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo. Pero ¿cuál es la diferencia? Es sin pecado. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tener de nuestro Señor Jesucristo. Él, como ser humano, también fue enfrentado a las tentaciones. Él es una persona que puede ser empática con nosotros. ¿Qué significa la empatía? Significa que yo puedo estar en la situación del otro, puedo entender la situación del otro. Así es Cristo con nosotros. Él no está desde arriba mirándonos como un ser sobrenatural, un ser divino que no pueda entender lo que nosotros estamos pasando. Como podríamos decir siempre, como tú no estás en mi situación, no me vas a poder entender. Como tú no estás pasando lo que yo estoy pasando, no me vas a entender. Pero Cristo pasó y fue tentado en todo. Por lo tanto, Él nos puede entender completamente. Cuando tenemos debilidades, cuando somos tentados, cuando estamos en problemas, hermanos, Cristo también fue tentado en lo mismo. Y Él logró superar la tentación. ¿Y cuál es el ejemplo con el que Él logra superar la tentación? Si usted se fija, Cristo responde con las Escrituras. Cristo responde con las Escrituras. Es importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor. La palabra nos dice que debemos someternos a Dios, resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Tenemos que resistirle, pero no por nuestras propias fuerzas. Por nuestras propias fuerzas probablemente vamos a ser derrotados. ¿Quiénes somos nosotros? La palabra dice que ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Somos menores que los ángeles y mucho menores que Dios. No hay comparación. Por lo tanto, ¿cómo podemos resistir la tentación? Es a través de nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de sus palabras, a través del conocimiento de la Escritura. Es importante que nosotros tengamos una vida de búsqueda del Señor a través de la oración, pero también, y muy relevante, a través de la lectura de la palabra del Señor. Dice la palabra, y lo tomamos en este pasaje del Evangelio, no solo de pan tiene que vivir el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante que nosotros tomemos la palabra del Señor como un alimento diario. Así como nosotros tenemos necesidad de tomar agua, tenemos necesidad de comer, así debe ser la necesidad que tengamos por la palabra del Señor. Una necesidad tan básica y tan crítica que podamos tener la necesidad de que si no comemos de la palabra del Señor, no podamos vivir una vida correcta, una vida cómoda, una vida plena. Es muy, muy, muy importante que nosotros como hijos de Dios leamos las Escrituras. ¿Acaso puede un abogado quizás no manejar el Código Civil o la Constitución? ¿O un ingeniero no puede manejar una calculadora? Es lo mismo para un hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que manejar la palabra del Señor, tiene que escudriñar las Escrituras, porque en ella encontramos a Cristo y a Cristo es quien da la vida eterna. Por lo tanto, le invito, hermano, que tengamos hoy en consideración lo que nos dice el Señor. Que tengamos en consideración que nosotros como hijos de Dios, alejados de Él, nada podemos hacer. La tentación la resistimos en Él, no de otra manera. Y la palabra nos dice que también Cristo fue tentado con las cosas de esta vida, con los deseos de los ojos, con a lo mejor tener el camino más corto. La palabra nos habla que el diablo le ofreció los reinos de esta tierra, le ofreció las posesiones de esta tierra. Y sabemos nosotros que Cristo tiene autoridad sobre la tierra. Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo, por cuanto Cristo se entregó por nosotros, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre y lo puso sobre todo. Pero el diablo quizás le estaba ofreciendo un camino más fácil, y es lo que a nosotros también nos pasa muchas veces. A lo mejor Cristo hubiera podido decir, de todas maneras, estos reinos van a ser míos, porque el Padre los ha puesto bajo mi potestad, pero puedo evitarme la cruz. Y eso es lo importante, hermanos. No tomar el atajo que a lo mejor nos pueda presentar el diablo. No tomar el atajo o la vía más corta. Muchas veces nos vemos tentados a tomar una vía alternativa y que es mucho más corta y que nos va a llevar al mismo resultado. Pero la palabra de Dios nos dice que es importante que también nosotros vivamos la cruz, como la vivió Cristo. ¿Podría Él haberse evitado la cruz y Él haber tomado el camino más corto y haberle dicho al diablo, ok, yo voy a postrarme y adorar ante ti y tú me vas a dar los reinos de la tierra? Y así es mucho más fácil, porque así me evito la cruz, así me evito el sufrimiento. Pero la palabra del Señor nos invita a que nosotros vivamos la cruz junto a Cristo. No escojamos el camino más corto, el atajo quizás a lo mejor
nos va a parecer algo muy, muy atractivo el tomar el camino más corto, pero a lo mejor puede ser un callejón sin salida. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos los tiempos de Dios, que entendamos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, el plan que tiene para cada uno de nosotros, que no evitemos lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. A veces Dios también, como el alfarero a la vasija, la va a tener que hacer de nuevo, la va a tener que destruir. Y a lo mejor vamos a tener que pasar por mucho dolor y muchas pruebas. Pero es lo que la voluntad de Dios quiere para nuestras vidas. No elija el camino más fácil. No elija el camino que a lo mejor le puede parecer más cómodo. Este camino, hermanos, también reporta un sufrimiento, que es tomar la cruz. Pero la palabra del Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Tendremos aflicción, nos veremos afligidos. Pero ¿qué dice? También hay un complemento, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en esa es nuestra esperanza de que el Señor está con nosotros en nuestro sufrimiento, que el Señor está con nosotros acompañándonos a llevar la cruz. No la llevamos solo, porque por nuestras propias fuerzas no la podríamos tomar, sino que la tomamos con Cristo también y Él nos va ayudando. Pero es importante, hermanos, que no escojamos el camino más cómodo. A veces, como le digo, puede parecer atractivo, puede ser un camino más fácil, pero es importante que vivamos de acuerdo a lo que Cristo quiere. A veces a lo mejor parece, ¿acaso no vamos a gozar nunca, no vamos a tener nunca la felicidad? Pero déjeme decirle que la única forma que nosotros podamos ser plenos y felices es a través de cumplir la palabra del Señor. Porque esto es, como dice la palabra, es una leve tribulación momentánea, que no es nada comparado al eterno peso de gloria que nos espera, hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener nuestra fe en que pese a nuestras circunstancias, pese a nuestras situaciones, pese a lo que estemos viviendo, cualquier cosa, Dios tiene un propósito para eso. Ese sufrimiento Dios lo torna en alegría. El lamento que hoy vivimos, Dios lo transforma en danza. La situación que pueda parecer más compleja, Dios tiene un plan para cada uno de esos. Yo no sé lo que pueda usted estar pasando. Quizás esta palabra va orientada a cualquiera de los que están acá. Yo no sé lo que usted está viviendo, pero es importante que usted sepa que el Señor está pendiente de usted. Porque Él es nuestro sumo sacerdote que padeció y fue tentado en todo, por lo tanto, Él nos entiende. Él sabe lo que estamos padeciendo y por lo tanto, como nos conoce, es capaz de entendernos. Acerca de un tercer punto que dice que el diablo le propone a Jesús que se tire desde el pináculo del templo. El pináculo del templo tenía una altura aproximada de 120 metros. Es decir, era algo bastante temerario. Dicen los historiadores que ponerse en el pináculo del templo ya mareaba a la gente de por sí. Es decir, una situación que era bastante extrema. Y el diablo le desafía, y en las tres tentaciones vemos un elemento común. Le invita a alejarse del Padre. Le invita a romper la comunión con el Padre. Le invita a hacer las cosas a su manera. Y es la lección que nosotros hoy tenemos, a no alejarnos de Dios, a no dejar nuestra dependencia de Él, a no hacer las cosas a nuestra propia idea. Y en la tercera tentación, el diablo le dice, tienes que tirarte porque estoy seguro, y cita el Salmo 91. El diablo es un experto conocedor de la Escritura. Dice la palabra del Señor que los demonios creen y tiemblan. Pero la verdad es que no basta solamente con saber la Escritura, no basta solamente con leerla, sino que basta con tener la convicción de que esta es la verdad y vivir de acuerdo a la Escritura. El diablo, como le decía, citó el Salmo 91, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es decir, el diablo conocía perfectamente lo que era la Escritura. Y muchas veces nosotros también tendemos a hacer lo mismo. Es lo que algunos entenderán el concepto de la eisegesis, que es tratar de acomodar los textos bíblicos o las palabras del Señor a lo que nos conviene. Muchas veces nosotros tratamos de doblar la mano del Señor y le ponemos a prueba. Y le decimos al Señor, Señor, si tú vas a obrar en mi vida, lo vas a hacer de tal y tal forma. Señor, si tú estás conmigo, yo voy a actuar y voy a caminar de esta forma. Y no escuchamos la voz del Señor y tomamos nuestros propios caminos bajo nuestra propia cuenta y riesgo y después culpamos al Señor de las situaciones que nos pasan. Es importante, hermanos, que entendamos la voz del Señor, que tengamos comunión con el Señor, no tratar de doblar la voluntad del Señor a lo que es nuestra conveniencia, a lo que nos parece mejor.
Corremos el riesgo, hermanos, que muchas veces nos equivoquemos al no estar en sintonía con el Señor. Por lo tanto, la invitación hoy es a estar en sintonía con el Señor, estar bajo su voluntad, orar al Señor bajo la voluntad del Señor, poner en sintonía y en total corrección, en total conexión nuestros deseos a lo que Él quiere para nosotros. A veces dice la palabra que pedimos y pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites. ¿Cuál es el principio entonces? ¿Cuál es el principio de la voluntad de Dios? El principio de la voluntad de Dios es que nosotros podamos tener el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Tener un amor tan inmenso y tan grande que fue capaz de entregarse por cada uno de nosotros. Porque sería fácil entregarse por aquellos que le hacen el bien y que le iban a recibir, pero Cristo también se ha entregado por aquellos que no le reciben, por aquellos que le rechazan. Y ese es el carácter que el Hijo de Dios debe tener. Esta es la paradoja de la vida, que tenemos que bendecir a los que nos maldicen y tenemos que amar a los que nos odian. Y este es el principio de la palabra del Señor, porque cuando pedimos para nuestros propios deleites o tratamos de hacer las cosas según nuestros propios deseos, estos deseos serán egoístas. Pero el Hijo de Dios debe tener un carácter distinto. Ese es el carácter del Hijo de Dios, en que tiene amor por los demás, en que tiene amor aún por los que le odian, en que tiene amor por las personas que a lo mejor no están ni ahí, como se puede decir. Es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos cuál debe ser nuestro carácter. Y dice la palabra del Señor que Jesús le respondió y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es importante lo que dice el versículo final, dice, se apartó de él solo por un tiempo. Nuestra vida es una constante lucha, mi hermano. Nosotros nos vemos tentados todos los días. Y así como nos vemos tentados todos los días a situaciones extremas, situaciones complejas como las que decíamos anteriormente, tentaciones que se ven disfrazadas, a lo mejor no serán tan evidentes como la que el diablo le hizo a Jesús, sino que son en el caminar diario, nos vemos expuestos a tomar decisiones todos los días. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Cuando estamos en nuestros trabajos, cuando estamos en el colegio, cuando estamos en la universidad, cuando estamos en nuestros hogares, estamos sometidos a tomar decisiones que nos pueden exponer a estas tentaciones. Lo importante es que busquemos al Señor para que cuando se enfrente a la tentación tomemos la más correcta decisión. ¿Y cuál es la correcta decisión? Someterse a Dios, resistir al diablo, porque el diablo así huirá de nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos ayude a poner por obra esta palabra. Que el Señor les bendiga.